Para contarles lo que aprendí en estos años, tengo que ponerlos en contexto. Vimos nuestros primeros pacientes en el año 1982. No existía Google, no había motores de búsqueda porque no existía Internet tal como la conocemos hoy. Yo hice mi formación como estudiante de medicina, luego hice una residencia de medicina interna, un posgrado en infectología, muchos cursos y aprendí sobre bacterias, virus, parásitos y hongos. Tal vez no aprendí lo suficiente, pero aprendí bastante. Lo que no aprendí en aquel momento era sobre las personas a las que teníamos que tratar. Éramos una especie de técnicos que resolvíamos los problemas técnicamente, pero había un montón de cuestiones que estaban fuera del alcance. Nadie en todos esos años del estudio de pregrado y de posgrado me habló de las distintas expresiones de la sexualidad humana, nadie me habló del consumo problemático de sustancias, nadie me habló de la discriminación, del estigma y de muchas otras cosas. De pronto, lo que pasó es que empezaron a aparecer algunos casos de pacientes que tenían una enfermedad rara, que ni siquiera tenía nombre, que ni siquiera tenía causa conocida en el año 1982. Todavía tuvo que pasar un año más hasta que en Francia François Barré-Sinoussi pudiera descubrir el virus que hoy conocemos como el virus HIV. Y eran casos que nos frustraban profesionalmente porque eran chicos jóvenes que se morían, pero la verdad con muy poca carga afectiva para nosotros, porque no llegábamos a conocerlos. Se internaban y en un par de meses se morían. La cosa cambió cuando, una vez descubierto el virus, aparecieron las pruebas, lo que hoy conocemos como el test de ELISA, y entonces empezamos a ver chicos y chicas jóvenes, primero chicos solamente, pero después chicas también, jóvenes que venían y se hacían la prueba, era positiva, y entonces pasaba el tiempo y conocíamos a esos chicos, conocíamos a sus familias, a sus parejas, a sus padres que nos acompañaban, venían a fin de año, nos traían una botella de vino de regalo al hospital y ante nuestros ojos se iban deteriorando. Y entonces ahí empezamos a tomar una dimensión humana completamente distinta de lo que era esta enfermedad. Pero no solo era el sufrimiento físico, sino una cuestión que fue una de las fuerzas motrices de la epidemia, que era la discriminación y el estigma. El hecho de tener que esconderse, porque el solo hecho de tener HIV era una cuestión que podría determinar un manto de sospecha. Era la enfermedad de lo que en aquel momento desaprensivamente llamábamos los homosexuales y los drogadictos. Lenguaje que hoy no usamos porque sabemos que el lenguaje sensible también es una cuestión muy importante como para respetar a las personas que viven con una determinada situación. Y resulta ser entonces que en aquel momento empezamos a ver algunas características que tenemos nosotros, los seres humanos, que realmente nos avergüenzan. El estigma, la discriminación, el temor, la ignorancia, las políticas represivas alrededor de esto. Tal vez los más jóvenes les pueda parecer insólito escuchar esto, pero había propuestas de que, por ejemplo, a las personas con HIV había que mandarlas a una isla para evitar que se contaminara el ambiente. Yo recuerdo un jefe de servicio del Hospital Fernández que fue uno de los que promovió que transitoriamente se prohibiera la internación de los pacientes enfermos de SIDA en el hospital, que me dijo, mira Pedro, no es nada personal. La verdad es que lo que vos hacés, el trabajo que hace tu equipo es fantástico, pero el problema es que aquí vienen homosexuales y drogadictos, y yo tengo familia. Y yo le dije, mira, yo también tengo 3 hijos, y te quiero aclarar para tu tranquilidad que ni la homosexualidad ni la drogadicción son enfermedades transmisibles. Pero ese tipo de discurso, ese tipo de explicación había que darla a un jefe de servicio de medicina interna de un hospital como el Hospital Fernández. Ese es el contexto en el cual empezamos a desarrollar este trabajo. Y entonces lo que pasó fue que empezamos a darnos cuenta que no bastaba con lo que estábamos haciendo, que no bastaba con ser, entre comillas, buenos médicos. Había que tener también un nivel de comprensión y de compatibilidad con el enfermo que, digamos, no lo habíamos aprendido en ningún lado y la tuvimos que aprender. Y tuvimos que aprender a respetar la diversidad de la sexualidad humana, a respetar y a entender la situación de una persona con consumo problemático de drogas, a corrernos rápidamente de esos samberitos que se colgaban. Cuando empezaron a aparecer los chicos que nacían con HIV, o cuando empezaron a aparecer los pacientes hemofílicos, eran las víctimas inocentes. Con lo cual, por antonomasia, inmediatamente la otra definición era que los demás eran víctimas culpables. Tuvimos que salir a confrontar toda esa situación.
Pero no alcanzaba solamente con hacer las cosas de esa manera. Y entonces empezamos a recibir una cantidad importante de gente, empezamos a recibir una cantidad importante de personas que venían a consultar, pero también personas que venían a ayudar, que querían contribuir. Y en aquel momento, entonces fue cuando nos sentamos con Kurt y dijimos, bueno, hay que hacer algo, y ese algo puede ser crear una organización no gubernamental que sea capaz de canalizar esos esfuerzos. Y empezamos con un grupito, un puñado de personas. Antes alguno de los expositores mencionó que estábamos en un altillo de un centro médico. Y efectivamente así empezó. Y llegamos desde aquel puñado que hacíamos esa quijotada de ponernos a imprimir volantes y salir a repartirlos a la calle Florida, que fue nuestra primera acción pública, y la gente cuando veía que era un volante que tenía que ver con SIDA lo tiraba inmediatamente. De aquel grupo tenemos hoy una institución como Fundación Huésped que cumple sus 30 años en el marco de un conjunto de personas que no son solamente las 120 personas que trabajan, son también los voluntarios, son los miles de donantes que apoyan la tarea de la Fundación, son distintas organizaciones nacionales e internacionales que reconocen el esfuerzo que nosotros venimos haciendo. Y entonces vimos que no era suficiente. Una de las cosas que aprendí también, y que la aprendí gracias a mis compañeros de Fundación Huésped, es la necesidad de trabajar en incidencia política. La necesidad de no limitarnos a hacer lo que estamos haciendo, sino hacerlo de una manera tal que pueda ayudar a cambiar las políticas de salud de nuestro país. Y es así que fundamos la Sociedad Argentina de SIDA, es así que, como mencionó antes Kurt, organizamos el primer congreso internacional que se hizo en Argentina sobre el tema. Es así que, digamos, fruto de este esfuerzo por influir en las políticas públicas, me tocó actuar en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, asesorar a Médicos Sin Fronteras y llegar también a la presidencia de la Sociedad Internacional de SIDA. Fruto de un esfuerzo colectivo, no de un esfuerzo individual. Y entonces, todo este esquema hubiera sido imposible para mí si yo me hubiera limitado a quedarme con la formación que yo recibí en el pregrado y en el posgrado. Pero yo tuve una suerte que realmente, digamos, cambió para siempre mi mirada de la medicina. Yo tuve un maestro, Paco Maglio, que fue en su momento jefe de servicio en el Hospital Muniz, fue mi mentor. Yo me acerqué a él porque lo escuché en una conferencia y lo escuché que hablaba en un lenguaje distinto. Hablaba en un lenguaje que como él solía decir, no era una cuestión de estar del lado del enfermo, sino al lado del enfermo, sino estar del lado del enfermo. No limitarnos a hacer un interrogatorio, sino a hacer un escuchatorio, escuchar al paciente en sus necesidades. Y Paco también fue el que me enseñó que no existe la enfermedad sin el contexto social, que la enfermedad puede ser de distintas características, pero las enfermedades infecciosas en particular son enfermedades que están altamente ligadas con la desigualdad social y con la injusticia social. La falta de acceso a una salud y a una educación de calidad determinan necesariamente una peor situación para el paciente. Las epidemias atacan de manera especial a la gente más desfavorecida. Las epidemias generan pobreza, pero ¿saben qué? La pobreza genera epidemias también. Porque todas las epidemias de las cuales ustedes puedan tener memoria, desde la epidemia de gripe, pasando por el dengue y siguiendo, en este caso particular, hablando de HIV-Sida, son epidemias que están fuertemente ligadas con la situación social. Y eso hace que todos y cada uno de nosotros en Fundación Huésped tengamos una mirada muy social sobre la enfermedad. Sabemos que no hay enfermedades infecciosas que se hayan resuelto sin una vacuna o sin una cura. Y nosotros no tenemos ni vacuna ni cura todavía para esta enfermedad. Pero sí hemos logrado avanzar de una manera tal que aquellos pacientes que se morían ante nuestros ojos hoy ya no mueran, porque efectivamente tenemos una situación de control de la enfermedad sobre la base de los medicamentos. Y podemos decir con orgullo que Fundación Huésped, que ha hecho mucho en términos de prevención, en términos de educación, en términos de formación de recursos humanos, tanto de formación de recursos humanos profesionales como docentes, como de muchas otras características, también ha contribuido a través de su equipo de investigaciones clínicas a poner su granito de arena en este sentido. Y hay tareas de investigación clínica que nosotros venimos desarrollando con un equipo fantástico
que es un equipo que además empezó siendo como todo, ¿no? Un pequeño grupito de 2 o 3 personas y hoy es un equipo muy numeroso. Hoy tuvimos una reunión al mediodía, éramos más de 30 personas sentados en el salón, todos vinculados con investigación, pero no necesariamente médicos, porque una persona como Nadir, por ejemplo, forma parte de nuestro equipo de investigación clínica. No es un sujeto de investigación, es una investigadora que nos está ayudando, de la misma manera que lo hace la gente que hace investigación social, investigación bioquímica, médica, etcétera, etcétera. Y de nuestro grupo pudo salir una estrategia de tratamiento que hoy ya está adoptada en guías internacionales, que es una reducción en el número de drogas que tienen que tomar nuestros pacientes, y seguimos trabajando en este sentido. Déjenme decirles que en todo este tiempo fui aprendiendo la necesidad de trabajar en equipo, fui aprendiendo la necesidad de comprender cada vez más la situación de los pacientes, fui aprendiendo cada vez más el hecho de entender el contexto social y de tener que luchar por modificarlos. Y en realidad uno sabe que uno no va a modificar la sociedad uno solo, pero sí sabe que trabajando en conjunto podemos llegar a lograr muchos de estos cambios. Jean-Paul Sartre dijo una vez que uno es responsable de aquello que no trató de evitar. Bueno, nosotros tratamos de evitar la injusticia social, tratamos de evitar la falta de acceso a la salud, tratamos de evitar el estigma, la discriminación, la enfermedad y las muertes innecesarias. Yo pertenezco a una generación que tuvo la rara suerte de asistir al nacimiento de una epidemia y probablemente pueda asistir a su control. ¿Y quieren que les diga una cosa? Por suerte, sigo aprendiendo.